Bienvenidos a este Instituto de Formación Política Somos Dignidad. Haciendo un recuento de la semana pasada, vimos un tema interesantísimo con el cantautor Tito Medina, quien nos habló acerca de la cultura maya, diferentes pensamientos, corrientes ideológicas, cómo se ha ido perdiendo eso de pues tomar en cuenta también a los factores de la naturaleza, que al final de cuentas pues también son parte de los medios vitales, ¿verdad? Esto también se tiene que tomar en cuenta en todo proceso social, político, económico, etcétera. Entonces el día de hoy vamos a trabajar con el licenciado Sun, quien él es auditor, ¿verdad? Es también investigador, docente, y pues ha trabajado en muchas instituciones siempre en este campo, ¿verdad? Y hoy nos trae el tema financiamiento político y fiscalización, transparencia, control y confianza ciudadana, que también es muy importante abordarlos y tener ese conocimiento, ese bagaje en este ámbito político. La dinámica va a ser siempre como ya la hemos dispuesto. El licenciado va a dar su ponencia y al finalizar vamos a tener un tiempo para que ustedes puedan hacer alguna consulta, hacer alguna observación, un aporte que también es válido, ¿verdad? Ya que cada uno de nosotros, como decía Paulo Freire, todos sabemos algo, pero al mismo tiempo todos desconocemos algo. Y cualquier espacio que se dé, ya sea una ponencia, un simposio, un foro, siempre más nos llevamos más de algo, y eso es una de las principales también misiones de este instituto, que ustedes se lleven algo concreto, ¿verdad? Que les sea de utilidad. Al finalizar también vamos a estar pasando ahí con un código para que ustedes puedan hacer un breve cuestionario, ¿verdad? De qué les pareció el evento. Entonces, sin mayor preámbulo, los dejo aquí con el licenciado Sun para que él pueda pues lo dejo en el uso de la palabra, licenciado. Muy buenos días. Si le hiciéramos una pregunta a un ciudadano allá afuera, de si confía en que el dinero político que financia la política en Guatemala, puede confiar en ello, sabe que hay transparencia en eso, que los recursos económicos de las organizaciones políticas se están usando adecuadamente y más aún se está fiscalizando bien. Pregunta retórica: ¿qué creen que nos respondería la gente de afuera? Creo que todos sabemos cuál es la respuesta, ¿no? La respuesta sería que no confiamos en que el dinero que se maneja en la política esté siendo bien administrado y principalmente esté bien fiscalizado, ¿verdad? Y de eso vamos a tratar el día de hoy. Y primero que nada, gracias a los organizadores del instituto que me permiten estar en este momento tomando este micrófono, y gracias principalmente a ustedes que se toman el espacio y el tiempo para venir a escuchar. Y al final pues voy a agradecer también sus preguntas. Si logro responderlas todas, enhorabuena, y si no, pues como le digo a mis estudiantes, si algo no puedo responder en el momento, pues tomo nota, investigo y otro día les traigo la respuesta. Me comprometo con ustedes a hacer esa dinámica. Bien, el financiamiento político y su fiscalización, no cabe duda que hoy y siempre han sido un pilar fundamental en la democracia de nuestro país, ¿verdad? La forma en que los partidos políticos y las organizaciones políticas obtienen recursos económicos, los administran y los disponen hacia algo bueno, que es la difusión de la democracia, pues tiene sus dificultades, ¿verdad? Y no tanto el dinero en sí, ¿verdad? ¿Por qué importa entonces hablar de el financiamiento político y de su fiscalización? Bueno, el dinero como tal
puede jugar dos roles. En el tema político puede, como dice en la diapositiva, fortalecer la democracia o peor, cooptarla, ¿verdad? Capturarla. Un billete de 100 quetzales, ya me robaron aquí. Un billete de 100 quetzales o cualquiera en manos de un drogadicto no es igual que este mismo billete en manos de la caridad, ¿verdad? Es completamente diferente. Y entonces, ¿será que el dinero es lo malo? No, ¿verdad? Dicen por ahí que el dinero no cambia a las personas, en realidad revela quiénes son realmente, ¿verdad? Porque con 100 quetzales yo me puedo portar de una manera tranquila, pero ya con 1.000.000 de quetzales en mi bolsa puedo ser arrogante, ¿verdad? Y puedo hacer otras cosas correctas o incorrectas, ¿cierto? Entonces no es el dinero, es la forma en que utilizamos ese medio de pago. Entonces el dinero puede fortalecer la democracia o puede capturar. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de fiscalizar ese dinero que se utiliza en la política? Pues bueno, garantizar la trazabilidad de esos recursos económicos, ¿verdad? La transparencia de esos recursos económicos que viene de orígenes lícitos, ¿verdad? Que se está destinando a cosas que promueven la democracia en nuestro país y que obviamente también pues debería fortalecer la confianza del ciudadano pues, que participa en el tema político, y no solo los que participan de manera directa, sino los que participamos de manera indirecta y tenemos y sufrimos las consecuencias de esa administración de esos recursos, ¿verdad? La confianza, con un poquito de sentido común, ustedes en este momento confían en mí, pareciera ser, porque no me conocen, ¿verdad? Apenas me han visto un par de reuniones aquí, algunos, ¿verdad? Y entonces no saben quién soy. Y entonces pueden confiar plenamente en mí, porque a lo mejor la razón por la que estoy acá es porque los dirigentes confiaron en que yo podía compartir este tema con ustedes. Pero a medida que va pasando el tiempo, esa confianza o se va fortaleciendo o la iré perdiendo delante de ustedes, ¿cierto? Y lo mismo pasa en el mundo político y en el caso del manejo del dinero, ¿verdad? La confianza no la vamos a poder pedir, ¿verdad? No la vamos a poder exigir, se tiene que demostrar, ¿sí? Las organizaciones políticas tienen que demostrar ante la sociedad, ante los ciudadanos, de que están utilizando el dinero político de una manera correcta, ¿sí? No van a poder decir, no es fácil que un político venga y diga, es que el dinero que tenemos en la organización política es lícito, lo estamos administrando correctamente y nos están fiscalizando y no hemos tenido hallazgos sobre ello. Bueno, eso lo podrá decir un político verbalmente y frente al público, pero realmente lo tiene que demostrar, ¿verdad? Lo tiene que demostrar si en efecto así está sucediendo. ¿Cuál es el marco legal y constitucional de la gestión del dinero político? Pues bueno, está establecido en la ley electoral y de partidos políticos, su reglamento, y de hecho hay un reglamento específico, muy específico, sobre el control y la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, que dicho sea de paso los invito a conseguir este documento, y si no, el PDF está disponible en la página del Tribunal Supremo Electoral, así que cualquiera tiene acceso a él. Pero bueno, en la ley se ha establecido que pues, se crea la unidad especializada de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos. Esta unidad pues, puede trabajar con apoyo interinstitucional con entidades como la Superintendencia de Administración Tributaria, la Superintendencia de Bancos, la SAT, ¿verdad? Bueno, ya había dicho la Superintendencia de Administración Tributaria, la Contraloría General de Cuentas, la ley incluso menciona la Superintendencia de Telecomunicaciones y seguramente otras dependencias que en el camino van haciendo acuerdos interinstitucionales, como por ejemplo con la Intendencia de Verificación Especial,
¿verdad? O el mismo Ministerio Público. Y bueno, se delega entonces la función de fiscalizar a esta unidad. ¿Y cuáles son esas funciones principales? Entre el listado de tareas que tiene esta unidad, pues principalmente está la de realizar auditorías ordinarias y extraordinarias, ¿verdad? Y que también se faculta a esta unidad para que pueda hacer fiscalización en cualquier momento, en cualquier etapa del partido, ya sea antes de las elecciones o durante un proceso electoral, o inclusive puede ser mientras uno en un partido político, ¿verdad? Como lo es el Comité para la Constitución de Partido Político Somos Dignidad, ¿verdad? Que siempre, de hecho, terminadas las elecciones, la unidad puede llegar a un partido político y fiscalizar sus operaciones normales o fiscalizar el proceso electoral. Emite informes preliminares, ¿verdad? Los cuales, pues como cualquier auditoría, ¿verdad? No sé si conocen o han escuchado sobre los procesos de auditoría. Los auditores, cuando vamos a, bueno, yo he trabajado más que todo en la iniciativa privada, no pública, y entonces, pues los auditores lo que hacemos es emitimos un informe preliminar, lo presentamos, discutimos los hallazgos, el que recibe los hallazgos pues puede evacuar, justificar, ¿verdad? Y presentar pruebas de descargo, le llaman, y bueno, y si todo está en orden, pues podemos evacuar uno, dos o todos los hallazgos que pudo los auditores haber presentado, y bueno, y después se presenta un informe final, el cual en teoría, ¿verdad? Diría en teoría, porque a veces uno no encuentra la información, es pública, ¿verdad? Ustedes pueden, si ustedes quieren saber cómo se manejó el financiamiento del partido X, no voy a mencionar nombres, pues bueno, puede abocarse al tribunal, ingresar a la página y tratar de buscar la información que está ahí, y si no, pues a través de una carta. Recuerden que hoy nos respalda la ley de acceso a la información pública, pues usted puede solicitar esa información y se la deberían de dar, ¿verdad? Ahí está la información. ¿Qué actividades se financian y se controlan dentro de una organización política? Pues la ley habla de tres, las categoriza en tres actividades. La primera es las actividades de funcionamiento, que tienen que ver con las tareas, la gestión administrativa, ¿verdad?, de una organización política. Por ejemplo, así como estas actividades, pagar empleados, por ejemplo, una secretaria, pagar este lugar, el alquiler, pagar el servicio telefónico, el internet, etcétera. Cosas como esas tienen que ver con las actividades de funcionamiento. Luego están las actividades de proselitismo, que el enfoque principal es la difusión, la comunicación, ¿verdad?, o el posicionamiento político de la organización que está efectuando el proselitismo. Obviamente invitar a las personas a darles a conocer la ideología del partido, ¿verdad?, o de lo que va a ser el partido, y atraer afiliados, ¿verdad?, al partido. En este caso, en el caso de Somos Dignidad, que todavía está en proceso de comité, adherientes, ¿verdad?, al movimiento. Y luego están los gastos las actividades de campaña electoral. Eso, pues, creo que no se puede explicar tanto, simplemente son los gastos o aquellas actividades que se realizan durante el proceso de la selección. Entonces, esas son las tres categorías que en una organización política se pueden financiar, se administran y se controlan, ¿verdad? Luego, la ley habla de tipos de financiamiento. Principalmente lo aborda en dos categorías. La primera es la del financiamiento público y la segunda es la del financiamiento privado. Se habla de una tercera, ¿verdad?, que es la del autofinanciamiento, pero la verdad es que el autofinanciamiento es como un subproducto o subcategoría del financiamiento privado. ¿Qué es el financiamiento público? Bueno, para los partidos después de las elecciones que hayan alcanzado ciertos requisitos, ¿verdad?, tienen derecho a recibir financiamiento por parte del Estado,
¿verdad? Ya vamos a hablar de algunos requisitos ahí. Entonces recibe ese dinero por parte del Estado, pues puede utilizarlos para las actividades que mencionamos un ratito, ¿verdad? Para su funcionamiento, para hacer proselitismo, y en época de campaña pues puede utilizarlo para los gastos que tiene en campaña, ¿verdad? Y luego está el financiamiento privado, que yo creería, a título personal, creería que por ahí va más el enfoque de la ley y de la fiscalización, ¿verdad? Porque sabemos que anteriormente, pues, anterior a las actualizaciones de las leyes que hoy tenemos, ¿verdad? Una que fue en el 2016 y la otra en el 2023, pues seguramente anteriormente no sabíamos quiénes eran los financistas de los partidos políticos, ¿verdad? Hoy ya es un poco más claro, ¿verdad? Porque las leyes se han ido actualizando, los reportes que ahora se presentan ante el tribunal pues son un poco más robustos, más extensos, más detallados, y pues entonces ahora sí se puede ver un poco más. Pues a lo mejor algún partido todavía hará sus cositas extrañas, ¿verdad? Para evitar ese tipo de publicaciones, pero bueno, lo cierto es que el mecanismo está. Entonces, creería yo que por ahí va la ley y los reglamentos y las actualizaciones de las leyes va por ese camino, de entender qué está pasando con el financiamiento privado, principalmente desde que nace, ¿verdad? El financiamiento privado, o sea, quién lo aporta. Es más, todavía va un poco más allá, ¿verdad? ¿De dónde viene ese dinero que están aportando? ¿Verdad? Hablamos, más adelante vamos a hablar sobre algunos documentos que debe presentar un financista, ¿verdad? Entonces va todavía más allá. ¿De dónde trae ese dinero? ¿Verdad? ¿Quién lo está aportando? ¿Verdad? ¿Y hacia qué se está destinando ese recurso? Y aquí les dejo una frase, ¿verdad? La regla de oro es sencilla. Todo financiamiento debe ser registrable, debe ser verificable y debe ser auditable, ¿verdad? Esa es la premisa fundamental. ¿Qué es el financiamiento público? Ya habíamos dicho que es el dinero que el Estado pues, le puede dar a los partidos políticos siempre que se cumplan ciertos requisitos. Después de que suceden las elecciones y se cuentan los votos, pues bueno, si algún partido ha obtenido más del 5% de la participación popular, pues entonces ya tiene derecho a recibir financiamiento público, o por lo menos que tenga un diputado sentado ahí en el Congreso de la República. Con ese requisito, el partido político después de las elecciones ya puede recibir financiamiento público. ¿Cuánto puede recibir? Bueno, según la ley puede recibir $2, ¿verdad? $2 por cada voto válido, ¿verdad? $2, ¿verdad? $2. Esos son dólares y ahí por los quetzales, pero la ley habla de $2 o su equivalente en quetzales por cada voto válido, ¿verdad? De ese partido político, obviamente, ¿verdad? No de todos los votos válidos, sino del partido político, ¿verdad? ¿Y para qué sirve ese financiamiento público que reciben los partidos? Pues bueno, no es que nos regalan el dinero o le regalan el dinero al partido, ¿verdad? Mire, tenga su dinero y vaya usted a ver qué hace con el dinero, ¿no? Tiene ciertas restricciones. La ley habla de que del 100% de lo que recibe como financiamiento público, el 30% se debe destinar única y exclusivamente a formación y capacitación. A eso se debe destinar. ¿Por qué? Porque un partido político, ¿cuál es la gracia de que exista un partido político? Pues que promueva la política, la democracia, el bienestar social de nuestro país, ¿verdad? Y para ello se necesita, y para saber definir ciertas políticas públicas, sociales, etcétera, se necesita conocimiento, ¿verdad? Y ese conocimiento alguien debe transmitirlo, debe compartirlo, ¿verdad? Si hoy usted quiere saber cómo se lleva la contabilidad de una entidad cualquiera, pues usted tiene que estudiar contabilidad, tiene que estudiar, y si quieres auditarla, pues usted tiene que estudiar auditoría, ¿cierto? Y eso implica un costo, tiempo, etcétera, ¿no? Si quiere aprender sobre ingeniería civil,
pues tendrá que estudiar, tendrá que hacer el espacio, el tiempo e invertir dinero. Aun cuando estudie en una universidad pública, tiene que hacer inversiones. Entonces se requiere dinero para adquirir conocimiento. Entonces eso se entiende desde la perspectiva de la política y particularmente de la ley. Y entonces la ley dice, bueno, 30% debe destinarse a formación y capacitación de los afiliados del partido, ¿verdad? Otro 20% debe destinarse a actividades de operación de la sede nacional, ¿verdad? Como mantener una sede, pagar la luz, el teléfono, la secretaría, ¿verdad? Traernos un cafecito aquí el día de hoy, ¿verdad? Para ese tipo de cosas es que sirve ese otro 20%, y un 50% de ese financiamiento público que se recibe pues se destina para las organizaciones políticas, las dependencias, no sé cómo se me olvidó el nombre técnico de la ley, pero las organizaciones del partido que tienen representación en departamentos y en municipios. O sea, no solamente es para la sede nacional el dinero, sino que tiene que distribuirse a los comités departamentales y los comités municipales. Yo no sé, desconozco, no he hecho una investigación exhaustiva sobre eso, pero no sé si los partidos que han recibido financiamiento público pues han distribuido el dinero hacia los departamentos, porque también en los departamentos y en los municipios también tiene que haber formación, ¿verdad? Capacitación, y el partido debe promover su ideología y la democracia, ¿sí? Hace una salvedad a la ley que pues durante el proceso electoral, pues sí, el dinero que reciban pues ya no aplica a esta distribución, sino el 100% se puede utilizar para los gastos de campaña electoral. La ley lo permite, ¿verdad? La ley lo permite. Y bueno, entramos a un tema delicado, que es el tema, diría yo, que es delicado, el tema del financiamiento privado. Primero, está claro que las aportaciones, tanto dinerarias como en especie, que hagan particulares o entidades jurídicas hacia una organización política, no puede ser anónimo, ¿verdad? No puede ser anónimo, está completamente prohibido. Por mucho o por poco que sea la aportación, no puede ser anónimo, ¿verdad? Si alguien trae 5 quetzales ahorita aquí, dice, yo quiero pues aportar 5 quetzales, y uno dice, te voy a extender tu recibo, y uno dice, no, hombre, ahí que quede, y se va, eso no funciona. Así sean 5 quetzales, así sean millones de quetzales, no puede ser anónimo, tiene que tener un registro de quién aportó. Es más, entre los requisitos, si ustedes consultan un poquito la ley, entre los requisitos que exige la ley acerca del recibo que se emite, pues se pide las generales de la persona, se pide su nombre completo, su código 1 de identificación, o su PIN, ¿verdad? Su NIT, su dirección, de qué departamento, de qué municipio, e incluso pregunta, ¿de dónde es que usted ha obtenido el dinero que está donando? Pues si son 5 quetzales, sí, tienen que decir de dónde es, ¿verdad? Pues usted va a decir, es de mi salario, bueno, listo, es de su salario, pero tiene que establecer, tiene que redactarse y escribirse en el recibo ese tipo de cosas. O sea, no puede ser anónimo, ¿sí? Si algún partido político recibe unas maletas de dinero por ahí, pues hay que perseguir a la persona que los trajo y hay que preguntarle de dónde los está trayendo, sino que se lo lleve, ¿verdad? No lo necesitamos, ¿ok? No pueden haber aportaciones anónimas. Por otro lado, como he explicado hace un rato acerca del recibo, pues toda contribución debe registrarse, ¿verdad? Todas las contribuciones deben registrarse. Así sean un quetzal, así sean 5 quetzales, así sean cientos de quetzales. Y lo que establece la ley es que también debe pasar por el proceso de bancarización, ¿verdad? Claro, hay unos límites ahí, ¿verdad? Eso, pues hay unas leyes complementarias que nos hablan sobre el tema de bancarización, pero cuando son aportaciones grandes, no puede venir el efectivo en unas maletas, ¿verdad? Tiene que hacerse a través de una transferencia bancaria, de un depósito en cuenta o de un cheque, ¿verdad? Y obviamente el cheque no puede venir al portador, ¿verdad? El cheque tiene que venir a nombre de la organización política, ¿verdad? Otra cosa que prohíbe la ley es hacer aportaciones de manera directa a los candidatos, ¿verdad? O a los líderes o a los dirigentes de la organización política.
Por ahí había, en algunas ocasiones había un dilema sobre este tema, querían incluso reformar en las últimas reformas, era pues de que, bueno, por ejemplo, usted, ¿cuál es su nombre, caballero? Imaginemos que el caballero aquí Santos pues se postula a alcaldía de algún departamento, de un municipio, ¿verdad? Y yo soy financista, ¿verdad? Y yo me simpatizo con él, lo aprecio y creo en su propuesta política, y entonces vengo yo y digo, bueno, yo te voy a financiar. Entonces, yo no puedo venir y decirle, mira, aquí está el dinero, ¿verdad? Te voy a donar, qué sé yo, 100,000 quetzales para el proyecto, ¿verdad? No puedo venir y hacerlo de manera directa. Tengo que hacerlo y canalizarlo a través de la institución. Entonces yo me tengo que acercar a la institución, digamos que usted es la institución, y yo le digo, mire, aquí están 100,000 quetzales que quiero darle yo como aporte para el proyecto de mi estimado ahí. Entonces, así es como se debe manejar las aportaciones. Hoy por hoy, muchas aportaciones, ya sabemos cómo se manejan, creo que no tenemos pruebas, pero tampoco dudas tenían por ahí, ¿verdad?, de que a veces las aportaciones son directas, ¿verdad? A veces hasta la casa de los políticos, de los candidatos, llega la gente a hacer las aportaciones, ¿verdad? Y ahí se queda, no pasa por el proceso de registro y control, ¿verdad? Y es que también hay otra cosa que no me gustaría ahondar tanto, pero pues hay que mencionarlo, a veces hay internamente hay conflictos, ¿verdad? Sabemos de que a veces dentro de una organización política también pueden haber conflictos, y entonces yo no quiero, a lo mejor yo soy candidato a alcaldía y no quiero que los candidatos allá en la sede nacional se enteren de que yo estoy recibiendo dinero, no quiero que se enteren, ¿verdad? Por un tema a lo mejor de envidias o otra situación, ¿verdad? Pero la ley establece que está prohibido hacer ese tipo de transaccionalidad de las aportaciones, hacerlas de manera directa a un candidato, sino tienen que canalizarse a través del partido. Obviamente respetando el tema de los requisitos, ¿verdad? De que tiene que haber un recibo, de que tiene que ser bancarizado, un cheque, etcétera. Eso siempre debe respetarse, ¿verdad? También se habla de algunas prohibiciones de quienes pues no podrían aportar, hacer aportaciones a un partido, ¿verdad? Primero habla de los extranjeros, ¿verdad? Ninguna organización política puede recibir aportaciones de personas o entidades extranjeras, a menos que sea única y exclusivamente para proyectos de formación, únicamente. Y para eso en el reglamento se ha establecido un informe específico que habla sobre esas, donde se detallan esas aportaciones de extranjeros, pero que son dedicadas única y exclusivamente a temas de formación y capacitación. Tampoco pueden aportar, obviamente, personas que han sido condenadas por algún delito en contra de la administración o algún delito de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo. Obviamente, estas personas no pueden hacer aportaciones a una organización. Tampoco aquellas personas o entidades que estén en proceso de extinción de dominio, ¿verdad?, que ya estén en ese proceso donde les estén quitando cosas y por un proceso legal, obviamente, entonces no pueden tampoco esas personas hacer aportaciones. Y aquellas fundaciones o organizaciones que sean apolíticas, ¿verdad?, tampoco pueden hacer aportaciones, ¿verdad? Una ONG que sea exclusivamente dedicada a cosas, asuntos apolíticos, no podría hacer una donación a una organización política. Aquí justamente lo que hablábamos de las cuentas bancarias, pero hay un pequeño detalle. La ley establece que pues, los partidos políticos deberían, o las organizaciones políticas deberían tener cuentas bancarias a nombre de las organizaciones, ¿verdad? O sea, usted no me podría depositar a mí, ¿verdad?, o al contador, o al auditor, o al dirigente, etcétera, o a un candidato. No, tiene que ser, las cuentas bancarias tendrían que estar a nombre de la organización política. Hoy por hoy, hablemos de una realidad local que está sucediendo, es que los bancos, por el sinfín de problemas que han habido en temas de corrupción, pues obviamente pues no quieren apoyar este tipo de cosas, ¿verdad? En el proceso electoral anterior tuve la oportunidad de ver este tipo de situaciones y vi que una organización X tuvo que visitar varios bancos, ¿verdad?, para ver quién de los bancos pues, le permitía tener cuentas bancarias, ¿verdad? Y bueno, por eso viene el tribunal y se aboca
a la superintendencia de bancos y le dice en buen chapín, ¿verdad? Échame la mano, o sea, permití que abran cuenta bancaria porque es parte del proceso de fiscalización y creo que ellos lo entendieron y finalmente los partidos políticos pues de alguna manera pudieron tener sus cuentas bancarias en nombre de partidos, ¿verdad? Hoy seguramente bajo muchas restricciones, ¿verdad? Pero las hay. Entonces la ley habla de tener por lo menos dos tipos de cuentas bancarias, una para recibir las aportaciones públicas, ¿verdad? El financiamiento del Estado, y otra para recibir las aportaciones dinámicas. Y en un proceso electoral habla de tener una tercera cuenta bancaria que va a ser única y exclusivamente para manejar los ingresos y egresos de los gastos de campaña electoral. Entonces ya tenemos tres, pero esa tercera debe nacer únicamente en un proceso electoral, y de hecho esa tercera se abre antes de que inicie el proceso electoral y en automático se cierra cuando termina el proceso electoral, ¿verdad? Aquellos fondos que hayan quedado en esa cuenta, pues hay unos procesos específicos que los partidos hacen para rendir cuentas sobre esos movimientos que tuvieron en esa cuenta, ¿verdad? Pero entonces serían tres cuentas. En el caso de los comités cívicos, que no hemos ahondado mucho en ese tema, pero pues porque los comités cívicos son más particulares de un municipio, pues también tienen que tener su contador y manejar sus finanzas. A ellos se les permite tener también sus cuentas para manejo de financiamiento público y privado. Bueno, en este caso de ellos solo privado. Bueno, yo que soy contador, ¿verdad? Sé decirle de que esta es una manera muy apropiada, no puedo decir que es la más correcta, pero es una manera apropiada de manejar las finanzas, ¿verdad? Yo he trabajado con empresas pues que tienen varias cuentas bancarias y dicen, bueno, esta cuenta bancaria la quiero para esto, para mis inversiones, esto lo quiero para mis reservas, esto la quiero para mi operación diaria, esto la quiero para ganar intereses. Entonces tienen diferentes cuentas y eso me parece que es adecuado, ¿verdad? Es adecuado, y en el caso de los partidos políticos creo que también mi opinión profesional al respecto diría que es también adecuado tener separados ciertos rubros que se manejan con respecto al dinero político. Hablamos ya vamos aquí aterrizando, si se dan cuenta vinimos hablando sobre un aspecto institucional, desde una perspectiva institucional, filosófica, y pues fuimos aterrizando a un aspecto más técnico, más contable, ¿verdad? Me perdonan si hablo más como contador, ¿verdad? Pero ese es mi perfil, ¿verdad? No soy político, ¿verdad? Entonces vengo a hablar desde una perspectiva más técnica, contable, pero hemos estado también desde la perspectiva institucional. Bueno, y que esto, paréntesis, por supuesto que debe ser de conocimiento de todos nosotros, ¿verdad? Porque a veces no tenemos idea cómo es que los partidos o las organizaciones políticas deberían llevar su control del dinero, ¿verdad? Y para responderlo de manera breve, llevamos contabilidad, se llevan contabilidad en los partidos, hay contabilidad, ¿verdad? Estoy seguro que usted en su casa lleva su propia contabilidad, ¿verdad? Y si no la lleva, no sé cómo le va al fin de mes, ¿verdad? Pero usted debería llevarla. Y no estoy hablando de una contabilidad de llevar libro diario, mayor, balance y todas esas cosas que se llevan en la contabilidad, no. Por el simple hecho de que usted, cuando recibe sus ingresos, estoy alargando el paréntesis, por el simple hecho de que usted recibe sus ingresos, los apunta en un cuaderno y comienza a decirle a su esposa, vieja, aquí te va para el gasto, aquí te va para la luz, y comienza a hacer sus apuntes, ¿verdad? Eso es una contabilidad, ¿verdad? No es un libro como lo que llevan los contadores, ¿verdad? Pero eso es contabilidad, ¿verdad? O lo lleva en Excel, ¿verdad? Muchos, y qué bueno que tengan esa práctica de llevar su presupuesto en Excel y van ahí y organizándose, eso sería excelente. Y ojalá que todos pudiéramos llevar una práctica más profunda sobre ese tema del presupuesto familiar. Pero bueno, todos hacemos contabilidad y en un partido político todavía más por el tema del control y la fiscalización. Entonces, la ley establece que todas las aportaciones deben estar respaldadas por un recibo, ¿verdad? Como decía hace un rato, no puede una persona hacer una aportación dineraria o no dineraria, dejarla e irse así porque sí, tiene que haber un recibo, ¿sí? Cuando son montos, cuando un simpatizante o financista
aporta a la organización 50,000 quetzales durante un periodo fiscal o más, debe emitir una declaración jurada, ¿verdad? No solamente es aportarlo, sino que también tiene que emitir una declaración jurada. Eso es más que todo para pruebas contables y buena práctica que deben tener los partidos. Y básicamente, ¿qué se facciona en esa declaración jurada? Principalmente es declarar cuál es el origen de esos fondos, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Y es una declaración jurada muy sencilla, donde uno dice: yo, fulano de tal, que me identifico con tal, vivo en tal lugar, ¿verdad? He aportado durante el año 2025 la cantidad de tanto, ¿verdad? Dinero que viene de, si es una empresa, de la operación de mi negocio, si es una persona particular, de mi salario, etcétera. Cualquier origen que sea el dinero tiene que declarar. Lo firma, lo presenta, y esa es una prueba que se debe guardar en el partido. No le he dicho aún, pero la ley establece que los comprobantes contables deben resguardarse en la institución durante 15 años, ¿verdad? 15 años son los que se tienen que guardar. Eso es lo que exige la ley, ¿verdad? Y por último, en el tema de las aportaciones en especie, hay personas que no tenemos dinero, ¿verdad? O no queremos hacer una aportación en dinero, sino lo traemos en especie. Por ejemplo, alguien dice: miren, yo tengo un mantel allá en mi casa y lo quiero donar, ¿verdad? Porque no me gusta que las mesas se miren así sin mantel, y qué feo, pero yo tengo unos manteles ahí que yo quiero aportar, entonces trae los manteles. Bueno, lo puede hacer, ¿verdad? Y cuando lo entrega los manteles es bien recibido, y entonces también se le debe emitir su recibo. Pero ¿cuánto valen esos manteles? Entonces la ley establece que se debe justipreciar, ¿verdad? Y ahí nos da unas directrices de cómo hacer la justipreciación de los bienes que pues están usados, ¿verdad? Ahora, si usted me trae un televisor nuevito, ¿verdad? Usted fue ahí a Max, usted no me, por ejemplo, yo soy una organización política, usted me quiere regalar a mí un televisor, pero no me quiere dar el dinero, porque usted dice: no, si le doy el dinero se lo chupa. Entonces, mejor yo les voy a llevar el televisor. Usted va a una tienda por ahí, compra el televisor y lo trae, ¿verdad? Lo entrega y es bien recibido. En ese proceso también tenemos que emitirle un recibo. Usted me entrega el televisor, yo le hago un recibo, y ahí no hay que justipreciar, porque usted va a traer la factura como comprobante. ¿La factura es a nombre del partido? No, porque usted es el donante, es a su nombre, ¿verdad? Salvo que el televisor se compre con dinero del partido, entonces las facturas sí se piden a nombre del partido. Sí, me expliqué en esta parte, ¿verdad? Pero tiene que haber un comprobante. Ya sé que usted me quiera dejar una copia o me quiera dejar el documento original, pero me tiene que dejar el comprobante que justifique el precio, ¿verdad? De este bien que usted está aportando. En resumen, tiene que haber documento para todo, ¿verdad? Tiene que haber documento para todo. Hoy pecamos de inocentes a veces porque creemos que en un movimiento político, en una organización política, las cosas se hacen así como caigan. No, tiene sus procesos, sobre todo si estamos apoyando una organización y queremos que esa organización esté en línea y en regla con todo, pues tenemos que aportar, tenemos que ayudar en esos procesos. En realidad, quienes le dan la fortaleza, la robustez, la confianza a el control financiero en una organización política son sus afiliados. Son sus afiliados y son sus aportantes. Ellos son los que le dan confianza. Porque si no lo hacen, pues por más que el contador del partido quiera llevar su contabilidad bien hecha, si no hay comprobantes, ¿cómo lo vamos a comprobar? A mí me pasa como contador en empresas, ¿verdad? Yo, si una persona llega, me pide un cheque para algún gasto en específico, pues yo no se lo omito solo porque sí, ¿verdad? ¿Cuánto quieres? Tanto, y hago el cheque y se lo doy, ¿no? Me tiene que traer una orden de compra. Esa orden de compra tiene que venir firmada por el gerente que está autorizando esa compra, ¿verdad? Tiene que traer una justificación por qué va a comprar o pedir ese servicio. O sea, no extiendo como contador o financiero de una empresa, yo no extiendo un cheque solo porque sí. Tiene que venir un documento que respalde ese proceso, ¿verdad? Y todavía cerrar el círculo porque se va con el cheque
compra o presta el servicio o pide el servicio y me tiene que traer una factura de vuelta, y si no, yo estoy detrás de esa persona. No sé si ustedes han visto esas situaciones, ¿verdad? Donde el contador está persiguiendo a la gente y mira, y la factura, hasta se enoja y se pelea con el resto de los compañeros del trabajo porque ese contador es tan exigente, ¿verdad? Tan exigente ese contador pidiendo los comprobantes, que ese es el trabajo, ¿sí? Y aquí en una institución o en una organización política también debe suceder lo mismo, ¿ok? Bueno, también hay unos libros, ¿verdad? No solamente son documentos que respaldan los movimientos económicos en un partido, sino que también tienen que haber unos libros, ¿verdad? La ley habla de dos tipos o dos juegos de libros. Uno de esos juegos son libros donde se detallan las contribuciones en dinero y en especie, ¿verdad? Hay un libro que se llama el libro para, se me olvidó el nombre exacto, pero es para llevar el control de las contribuciones en dinero, ¿verdad? Es un libro específico y ahí piden las generales, el nombre del aportante, su dirección, su DPI, ¿verdad? De dónde es, cuál es el origen de los fondos, etc. Es un libro que se detalla todo eso. Luego tenemos otro libro que es el libro de donaciones en especie. También ahí se detalla quién lo dio, quién lo aportó, cuánto es que se estima el precio de ese bien que está donando, etc. Y están los dos libros, pero al final es uno que habla sobre las aportaciones de entidades extranjeras o nacionales que son aportaciones exclusivamente para formación y capacitación. Digamos que esos son los libros de control, que le llamamos, o libros auxiliares que le llamamos en la contabilidad. Pero también está la contabilidad normal. Digo normal porque ya todos sabemos cuál es una contabilidad normal, ¿verdad? Donde se lleva libro diario, libro mayor, estados financieros. Eso también deben llevar los partidos políticos, ¿verdad? Y que estos documentos deben estar dispuestos, ¿verdad?, a mano, ¿verdad?, para cuando haya un proceso de fiscalización, ¿verdad? Cuando viene, supongamos que este es un partido, y entonces cuando viene la unidad de fiscalización, pues lo que va a pedir son los libros, ¿verdad? Mostrarme, como cuando llega la SAT a una tienda, va, mira, quiero ver tu libro de compras y ventas, ¿verdad?, aunque sea pequeño contribuyente. Bueno, tiene que estar disponible, ¿verdad? Y si no está disponible en el lugar, en la sede, por lo menos, o como última instancia, debería estar en la oficina del contador que está contratado para esa organización, ¿sí? Ya vamos a terminar. Fíjese que normalmente hago chistes, ¿verdad?, para mantener la atención de las personas, pero como me están grabando y seguramente va a estar ahí publicado en público, entonces me estoy portando muy serio, ¿verdad? Pero a veces sí se me sale lo chapín, ¿verdad? Pero bueno, cierro paréntesis, ojalá editen esto y lo corten, por favor, para que no salga o que no quede para la posteridad. Es que miren ustedes, ahora yo he dado clases virtuales, si uno me he tratado de controlar, ¿verdad? Porque cuando uno dice algo en una clase virtual, y por ejemplo en la universidad donde doy clases nos obligan a grabar la cátedra, olvídese, ahí no estoy haciendo nada malo, pues, pero a veces si digo una mala palabra ahí con los muchachos, lo cortan y ya va para TikTok y olvídense, ¿verdad? Ya saben cómo es TikTok, a uno lo puede hacer famoso por cosas buenas, pero principalmente lo hace uno famoso por cosas malas, ¿verdad? Ese es lo básico de TikTok. Bueno, por eso me estaba portando en serio y no sé si se está viendo por la técnica que estoy utilizando para explicar estos temas. Muy bien, va. Y es que ya Tello no me quiere poner atención, entonces por eso también. Ya se cansó. Bueno, ya casi vamos terminando. Un par de diapositivas más. ¿Límites? ¿Hay límites en el gasto? Claro que sí hay límites en el gasto, especialmente en el tema de gastos de campaña. Justo al inicio de un proceso electoral, pues se establece que los partidos pueden gastar hasta un máximo, dice, de
bueno, lo que habla la ley es que pueden hacer el 50 centavos de dólar por cada ciudadano que esté empadronado al cierre del último año fiscal, ¿verdad? Y sobre eso es que se computa. Entonces multiplican 50 centavos por el número de empadronados, por el tipo de cambio de ese día, y ahí se establece el monto. En las elecciones pasadas el monto era más o menos de 35 millones. O sea, un partido político, su tope máximo en campaña podía gastar hasta 35 millones. Si gastaba más de eso, pues obviamente estaba en una irregularidad, ¿verdad? Pero hasta ahí está. Vamos a ver este año cómo nos va, pero el año en las elecciones anteriores era de 35 millones. No sé qué está pasando con la pantalla, joven ahí. Los técnicos, aquí no está pasando nada. Bueno, y en el caso de los comités cívicos dice que ellos pueden gastar 10 centavos de dólar, o su equivalente en quetzales, por cada ciudadano empadronado en la suscripción donde está trabajando ese comité cívico, ¿verdad? Importante también hablar sobre la aportación máxima por cada financista, ¿verdad? Un financista único, incluso la ley habla de una unidad vinculada, puede aportar hasta un máximo del 10% sobre ese techo del gasto de campaña, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de unidad? ¿Por qué la ley contempla la unidad vinculada? Porque puede ser de que usted y yo seamos hermanos, ¿verdad? Y entre los dos tengamos una empresa, ¿verdad? Y entonces yo hago una aportación y él hace una aportación. Entonces como tenemos una relación estrecha, el dinero probablemente esté saliendo del mismo negocio, entonces eso se considera una unidad vinculada. Aunque él vaya por su cuenta a hacer la aportación y yo vaya por mi cuenta a hacer la aportación, somos hermanos, pertenecemos a la misma empresa y entonces eso se considera una unidad vinculada. O sea, no es que es por persona, imagínense, ¿verdad? Yo soy financista, que sí ha pasado seguramente, ¿verdad? Le doy 1 millón a cada uno de ustedes y vayan a aportar y eso no se puede. Al final es una unidad vinculada, ¿sí? Por eso la ley contempla la unidad vinculada, porque incluso recuerden que las aportaciones dinerarias en especie las puede hacer una persona particular, persona individual, o lo puede hacer una empresa, una entidad jurídica, ¿verdad? Lo puede hacer. Y entonces su tope máximo es el 10% sobre el techo de campaña. Bueno, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál sería el propósito de establecer estos límites? Pues obviamente es garantizar la equidad, ¿verdad? Garantizar la equidad y garantizar una competencia en condiciones de igualdad, ¿verdad? Aunque pues bueno, en la práctica a veces no se puede tan así, ¿verdad? No es absoluta esa equidad, porque por ejemplo una organización política que cuente con son aquellos comprobantes que estén autorizados por la Superintendencia de Bancos, llámese facturas, notas de crédito, notas de débito, facturas especiales, recibos electrónicos, etc. Toda vez que estén autorizados por SAT. Hoy ese proceso es un poquito más controlado, porque hoy ya hablando de otras normativas, pues bueno, ya no se permite la impresión de facturas en papel, ¿verdad? Hoy ya todo es electrónico, así que, y está controlado a través de SAT, así que es mucho más fácil la fiscalización. Y esas facturas, toda vez que sea el dinero que se esté utilizando, sea del partido, pues esas facturas deben estar a nombre de la organización política. No sé qué pasa con la presentación. Luego, si ustedes hemos estado hablando primero hablamos de un aspecto más institucional acerca de la transparencia, la ética, etcétera, y hemos ido abordando la parte técnica, y bueno, en la parte técnica hemos visto pues que bueno, controlar el origen o garantizar que los fondos que se reciben vengan de origen lícito, cómo se gestiona internamente el dinero público, que es a través de los recibos, de la contabilidad integral, etcétera, pero también existe una última etapa, que es la etapa de la rendición de cuentas, ¿verdad? Como digo, hablo desde mi experiencia como trabajador en iniciativa privada, pues
todas las empresas tienen un proceso de rendición de cuentas, ¿verdad? Cada mes o cada trimestre o cada año, pues bueno, se realiza una reunión gerencial en donde se presentan los resultados de la empresa, cómo les fue, si les fue bien, si les fue mal, y a partir de ahí se toman decisiones. Pero hay un proceso de rendición de cuentas y de toma de decisiones. En las organizaciones políticas igual, hay un proceso de rendición de cuentas y seguramente también toma de decisiones, ¿verdad? Toma de decisiones internas y toma de decisiones de cara al ente fiscalizador. Entonces, hay un instructivo por ahí que no vamos a ahondar en ese tema, pero hay un instructivo que establece cuáles son los informes periódicos que hay que presentar. Hay unos informes anuales que se presentan, hay unos informes trimestrales, hay unos informes mensuales y semestrales que deben presentarse dependiendo qué tipo de actividad se está reportando, de financiadas se está reportando o qué tipo de organización es. Por ejemplo, los comités cívicos, desde que se forman, reportan mensualmente, ¿verdad? Los comités, como Somos Dignidad, que es un comité para la constitución de un partido político, pues su obligación es presentar informe de ingresos y egresos de manera semestral, ¿verdad? Ya cuando es partido político, pues debe presentar informes trimestrales cuando no es proceso de campaña, ¿verdad? De sus ingresos y gastos de financiamiento público y privado, también lo debe hacer semestral, y en el anual pues debe presentar sus estados financieros, ¿verdad? Y esos estados financieros deben estar auditados por un auditor competente, ¿verdad? Y debidamente colegiado, o sea, además de presentar, además de que están certificados por el contador del partido, por el secretario de finanzas, por el representante legal, que es el secretario general, también debe estar auditado, ¿verdad? O sea, es toda una batería de informes que se supone, al rendir cuentas, garantizan la transparencia de lo que se trabajó con el dinero público, ¿verdad? O con el dinero que se utiliza en el partido político, ¿verdad? Hoy por hoy he tenido pues, el gusto de trabajar la aplicación de cuentas claras, que si bien es cierto, pues necesito, como todo sistema, ¿verdad?, que tiene oportunidades de mejora, pues ha ido robusteciéndose poco a poco esa plataforma, pero hoy por hoy pues tenemos una, ¿verdad? Y ahí los encargados de la contabilidad de los partidos pues deben ingresar la información a ese sistema, y de hecho desde ahí es que imprimen los reportes que he mencionado, los reportes de financiamiento de dinero en especie, etc., ¿verdad? Desde ahí es que se imprime. Pero ahí está la aplicación, es una diría que es una aplicación que funciona muy bien, ¿verdad? Por lo menos desde el área del usuario, ¿verdad? No es tan complicado, pero habría que ver qué virtudes tiene del lado del ente fiscalizador, que bueno, a veces no tengo alcance para hablar sobre eso, pero estoy seguro que ha de tener un buen alcance del lado del fiscalizador, ¿verdad? Ya hemos hablado que pues, los informes son públicos, muchos de los informes son públicos, principalmente los estados financieros de un partido político, y en época electoral hay un detalle que hay que tomar muy en cuenta. Y ustedes que están participando, o nosotros los que estamos aquí, que estamos participando activamente en movimientos políticos, deberíamos estar más empapados de esto. Y es que antes de las elecciones, la ley establece que unos 30 días antes los partidos políticos deben publicar, ¿sí? Más bien dicho, deben enviar al tribunal, y el tribunal se encarga de hacerlo público, pero básicamente es publicar quiénes son los financistas del partido, ¿verdad? Cuánto han aportado al partido, y eso es una obligación que todos los partidos tienen. Lo que pasa es que a veces, ya sea por desconocimiento o porque no sabemos dónde encontrarlo, a veces no lo hacemos, pero ahí están disponibles, porque esa es información eminentemente pública. La ley establece que es eminentemente pública. Entonces, 30 días antes de las elecciones, de que se celebren las elecciones, se debe publicar quiénes fueron los financistas, ¿verdad?, del partido político, y habla de los últimos 2 años, o sea, ni siquiera del mes anterior, básicamente, de los últimos 2 años. Entonces, importante que sepamos eso, porque a lo mejor en las próximas elecciones podemos hacer un escrutinio sobre ese tipo de informes y ver qué está pasando. A veces
a veces no sabemos por quién votar, ¿verdad? A veces no tenemos idea por quién votar, muchos de nosotros no tenemos idea por quién votar. A mí me ha pasado, ¿verdad? ¿Y quién? Dice uno, el menos peor, dice uno, ¿verdad? Tratando de ver a quién encuentra. Pero a veces necesitamos también respaldar nuestra decisión, y esa a veces se respalda con la marca del partido, la marca del candidato, ¿verdad? La marca personal, pero también se puede soportar mi decisión de voto con base en información pública acerca de cómo ha manejado el partido político, ¿verdad? Y hacia dónde se dirige la filosofía o la ideología del partido, ¿verdad? Eso es muy importante. No solamente es porque aquel está bonito, se mira guapo, ¿verdad? Y por él voy a votar, o porque habla bonito, ¿verdad? O sea, a veces no va por ese tema, sino nuestro voto tiene que estar sustentado. Muy bien. Y ya por último, pero no menos importante, hablar del tema de las sanciones, ¿verdad? Pues el tribunal, a través de la ley, pues establece una especie como de sistema progresivo, ¿verdad?, para aplicar sanciones por incumplimientos o por faltas a la ley sobre el tema del dinero público, ¿verdad? Y bueno, empieza con amonestaciones, que puede ser una amonestación pública o privada, que es una amonestación, es una llamada de atención, ¿verdad? Como cuando usted, no sé si usted alguna vez le hicieron su carta de llamada de atención en la empresa, ¿verdad?, donde trabajó. Así es, ¿verdad? Pórtate bien, va, aquí está tu advertencia, ¿verdad?, primera llamada, ¿verdad? Y entonces ahí está su cartita, y bueno, ya tendrá que portarse bien, ¿verdad? Esas son las amonestaciones. Pero también hay multas que pueden imponerse a los partidos políticos, principalmente por incumplimiento, ¿verdad? Más allá de las consecuencias penales que pueda tener algún incumplimiento o alguna omisión dentro del proceso de los partidos, ¿verdad? Habla de multa, y las multas van de $250 hasta desde los $500 hasta los $250,000. Eso ya lo establece y lo determina el tribunal a través de sus órganos de fiscalización. Luego está también una suspensión de financiamiento, ¿verdad? Puede haber suspensión de financiamiento, tanto público como privado, ¿verdad? Si un partido político pues, ha incumplido con asuntos que le competen, pues bueno, el tribunal puede venir y decir, bueno, ya no te vamos a dar financiamiento, y puede suspender el financiamiento público, y también puede suspender el financiamiento privado, es decir, ya no puedes recibir financiamiento. Si hace una suspensión, ya establecerá el plazo y el tiempo que durará esa suspensión, ¿verdad? Hasta el punto en que puede llegar a una cancelación de parte, ¿verdad? Esos son los niveles, digamos, que va de lo más suavecito hasta lo más duro, que es la amonestación, hasta el cese de operaciones del partido. Y bueno, y otras sanciones que pues están contempladas en la ley, que los invitaría a ahondar a partir del artículo 88 al 92, creo que están ahí las sanciones. Esas son para los partidos políticos, y también hay sanciones para los comités cívicos, ahí los pueden encontrar en la ley. Buen provecho. Y bueno, cierro con una alegoría. Si me permite ahí, por favor. Voy a cerrar con una alegoría. Aquí tengo 100 quetzales, que son míos, ¿verdad? Me los gané con el sudor de mi frente, y ustedes vieron que los saqué de mi bolsillo, ¿verdad? Es mío. Legítimo, ¿verdad? No es mucho, pero es honrado, ¿verdad? Aquí está. Y a propósito, lo voy a votar, ¿verdad? A propósito, pregunta retórica: ¿quién de ustedes, sabiendo de que ese billete que está ahí es mío, lo tomaría y se lo llevaría? Usted dice que nadie. Así dice uno, ¿verdad? Pero usted está consciente de que es mío y que yo lo puse ahí, ¿verdad? O se me cayó. O digamos que accidentalmente iba yo acá y se me cayó, y todos fueron testigos, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes que están aquí presentes, pregunta retórica, no es necesario que respondan, buscaría la manera de tomar ese billete y
tratar de entregármelo porque es mío, ¿verdad? Y se le cayó. ¿Quiénes? ¿Verdad? Todos porque estamos aquí viendo. Ahí está, ¿verdad? Está siendo evidente. Pues bueno, así funciona el dinero político, ¿verdad? Cuando lo podemos ver, cuando sabemos de dónde salió, lo podemos ver su control, su gestión, qué sucedió, el proceso, qué ha pasado con este billete, pues entonces la ética se activa, ¿verdad? Y podemos confiar, yo puedo confiar en ustedes, ¿verdad? O ustedes pueden confiar en mí al respecto, hay confianza, pero cuando no, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si en efecto accidentalmente se hubiera caído por ahí? ¿Verdad? No estoy hablando mal de usted, ¿verdad? Pero a lo mejor alguien, ¿verdad? A lo mejor alguien, o peor aún, ¿va? Que me lo quite, ¿verdad? Que sabiendo dónde está, digamos que me lo voy a poner en este saco, ¿verdad? De repente, ay, disculpe usted, y se lo llevó, ¿verdad? Pues así funciona también el dinero político, ¿verdad? Cuando lo podemos ver, nos da confianza, la ética se activa, pero cuando no, hay sospecha de cualquier cosa. Entonces, muchas gracias por su atención, les deseo un excelente provecho, espero haber compartido lo suficiente con ustedes y si no, pues les prometo que si hay alguna pregunta que sea necesario responder después, pues lo vamos a hacer. Así que dejo aquí al organizador. Gracias. Muchas gracias, licenciado, ahí por su interesante ponencia, donde vimos muchos aspectos, ¿verdad? Recordémonos que en toda organización la parte medular es lo económico. Ya lo hablábamos con el licenciado desde nuestra casa, nuestra familia. Hay que saber administrar el recurso. Y aquí en Guatemala, por lo regular, el recurso es el que menos hay, ¿verdad? Entonces, no es un tema que sea ajeno, no solamente en los partidos políticos, en todas las finanzas, desde nuestra vivienda, nuestro trabajo, la universidad, la familia, etc. En todo está presente siempre el recurso económico y hay que saberlo utilizar, hay que saberlo fiscalizar y nosotros mismos podremos ser auditores, ¿verdad?, de nuestras finanzas. También hacía un laboratorio de que, por ejemplo, las facturas hoy en día ya no son físicas, ¿verdad?, sino que son electrónicas. Antes se prestaba mucho, por ejemplo, en el tema de viáticos de las instituciones, a falsificar facturas cuando eran así a mano, ¿verdad? Se daba mucho, se tendía mucho a la corrupción. Hoy día, pues también hay que verificar que las facturas que le emiten a uno estén debidamente también activos en cuanto a ese sistema de la SAT, porque puede ser que tengas un NIT pero que no esté activo o que tenga multas, entonces esa factura ya tampoco va a ser válida. Eso también en temas de fiscalización. Entonces ahora vamos a pasar al tema de algunas preguntas. Si ustedes tienen también, si tienen preguntas, observaciones, vamos a comenzar por aquí y luego por aquí. Usted tercero. Muy buenos días, licenciado, compañeros presentes. En primer lugar, solo voy a ampliarme un poquito. Admiro su ética profesional. Y en realidad, usted hizo la pregunta si confiábamos en usted. Honestamente, sí. ¿Por qué? Porque los abogados y auditores son honestos y dignos. ¿Por qué? Porque cuando van a fiscalizar alguna empresa, ellos no se venden, a mí me consta. Y en realidad no me he presentado. Yo soy Humberto González García, actualmente soy secretario de la Junta Directiva de Veteranos Militares. Fui sargento segundo, paracaidista experto y tengo un nieto que es auditor y mi hija que también es perito contador y también es auditora. Entonces yo me he apegado mucho a ellos
no tengo estudio avanzado, pero como lo sabemos que de la teoría a la práctica hay un poco de distancia, ¿sí? Por lo tanto, yo lo felicito, licenciado, y le deseo éxitos en el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Humberto. Tengan todos buenos días, licenciado. Le agradezco. He aprendido en lo personal mucho sobre lo que es la fiscalización, pero tengo una duda. En esta, lo voy a llamar así, en esta lotería electoral, ¿es permitido que yo pueda financiar a varias organizaciones políticas? Solamente. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, me dijo? Eric Cardona. Eric, mucho gusto. Sí, la ley contempla que usted puede afiliarse a un único partido. Eso sí está claro, creo yo, que solo se puede afiliar a uno, pero no establece que usted solo pueda financiar a una organización política. Usted lo puede hacer libremente. Por lo menos no está establecido una prohibición de ese tipo. Muy buenos días. Tengo una duda, aunque ya mencionó, ¿verdad?, el financiamiento dinerario y no dinerario, que es entre las especies. En cuanto, yo tengo una duda y curiosidad de saber, cuando uno lleva, por ejemplo, 100 chuchitos o una ollada de arroz con leche, café, ¿esto cómo podría incluirse dentro de la donación, o si se puede valorar, o queda a criterio, o la señora o el señor que lo llegó y dice cada chuchito vale 5 quetzales y eso uno lo apunta en un cuaderno? ¿Eso es una manera, un método, o hay otra cuestión? Porque hay mucho que se va de las manos, imagino yo, en ese sentido, ¿verdad? Entonces no sé cómo lo ha visto que actúan los partidos en este caso. No le respondería cómo actúan los partidos, pero sí le respondería que está establecido en la ley, ¿verdad? La ley establece, hablando de aportaciones en especie, como es el ejemplo que usted está mencionando, pues que debe justipreciarse, ¿verdad? Y ese justiprecio debe hacerse de acuerdo a dos cosas. Primero, de acuerdo a, nos refiere a instituciones que tienen información sobre precios de mercado, ¿verdad? El Instituto Nacional de Estadística, que publica los precios de la canasta básica y todo ese tipo de cosas, digamos que es como referencia cuando no tengo claridad de cómo ponerle un precio a algo. Y lo otro, y lo segundo, pues es un acuerdo, ¿verdad? Por ejemplo, si usted me está trayendo unos chuchitos, usted puede pasar lo siguiente. Por ejemplo, le estoy hablando de una lógica contable. ¿Cuánto gastó usted, verdad? Con los chuchitos, ¿verdad? Seguramente no los hizo usted, lo hizo su señora. Pues ella le va a decir, mira, yo gasté tanto en masa, gasté tanto en productos para el recado, gasté tanto en carne, si es que le puso carne, ¿verdad? Y en la salsa, etcétera, en el platito desechable, mira, al final me salió en tanto. Pues bueno, usted puede traer ese monto, ya sea incluso que lo traiga detallado, o solo lo traiga así, diga, bueno, nosotros gastamos tanto en eso y esa es mi donación. Y entonces yo le extendí, si yo fuera el contador, yo le extendería un recibo por ese monto que usted me está diciendo, ¿verdad? Ahora, obviamente, si usted me dice, mire, cada chuchito vale 100 quetzales, pues como contador le diría, no me esté dando casaca, no me esté dando casaca, ¿verdad? Yo sé más o menos cuánto costaría un chuchito y llegaríamos a un acuerdo sobre el precio que se pactaría. Pero así es como se pactaría un precio de ese tipo de aportaciones, ¿verdad? Ahora bien, cabe aclarar de que, por ejemplo, yo estuve en la última formación y capacitación que dio el tribunal, de hecho la unidad de fiscalización que fue hace unos meses, fui invitado a esa actividad y justamente hacía la misma pregunta, ¿verdad? Mire, ¿hasta qué punto, hasta qué tanto, qué hay que hacer? Y la respuesta fue sí, ¿verdad? La respuesta fue sí. Incluso yo voy a tener hoy que dar un recibo simbólico, no voy a cobrar, ¿verdad? Porque yo no sé si tienen dinero para pagar, pero pues vamos a cobrar esta ponencia, pero como está haciendo ad honorem, vamos a tener que establecer un precio sobre cuánto costaría esta charla que yo he dado, y esa sería una aportación a la organización, ¿verdad? Ya sea
Así sería. La respuesta del tribunal, que es la misma esa, es todo, ¿verdad? Que detallar. Adelante. Bueno, buenos días, mi nombre es Jorge Ramírez. Tengo varias preguntas. Bueno, primero felicitar, realmente gran aportación, siempre se aprende eso y creo que como decías, todos tenemos que saber sobre esto en general, porque tiene que ver con nuestra vida y nuestros derechos ciudadanos, ¿verdad? Entonces creo que es un tema muy importante que siempre se aprende. Yo tengo varias preguntas, consultas. Una es, hablabas del techo de los 35 millones y quería ver si eso incluye, esos 35 millones incluye la deuda política, si es parte de ese techo, es decir, si es 35 millones el total, incluyendo la deuda más financiamiento público-privado, ¿verdad? Esa es una. La otra es, hablabas ahí sobre la posibilidad de recibir aportaciones del extranjero para formación política. Entonces quería que pudieras ampliar un poquito esto, cómo se puede hacer. Lo otro es que lo de las cuentas bancarias, que sí es un problema, ¿verdad? Que los bancos no están registrando. Creo entender, pero no sé, esa es la pregunta, si las cuentas bancarias son centrales y creo entender, en algún lugar vi que se podían abrir cuentas bancarias a nivel departamental, es decir, las secretarías departamentales. ¿Cómo es que funciona esto? Creo que ningún partido lo ha hecho, pero creo que hay la posibilidad, no sé, quisiera preguntar si eso es posible y si eso es viable y qué tan factible, digamos, es este tema de las cuentas bancarias departamentales. Lo otro es sobre el tema de los financistas, ¿verdad? Y que se deben de presentar informes, ¿qué implicaciones tienen para los financistas? Y creo que los financistas siempre le rehuyen a eso, porque ahorita hay mucha criminalización, mucha persecución en cuanto a esto, y muchos financistas pues de plano rehuyen un poquito a esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué implicaciones tiene el que se hagan estos informes públicos? Y aquí viene la otra parte. Pues sabemos que en Guatemala hay muchas irregularidades con eso. ¿Cómo podemos nosotros, como partidos políticos, comités cívicos, también ser fiscalizadores de la financiación de las campañas a otros partidos? Porque hay partidos que se pasan muchísimo, ¿verdad?, de los 35 millones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Muchas gracias. Son varias preguntas. Pérdida de memoria a corto plazo, pero creo que me las quedé. Igual si no me va asesorando ahí en cada una. La primera, hablando del techo de gasto de campaña, ¿verdad? El techo es exclusivamente para el gasto de campaña y es en el proceso electoral, ¿verdad? Durante el proceso electoral se establece un techo para gastos de campaña, ¿sí? Entonces, ese techo, por lo menos en las elecciones pasadas, fue de más o menos 35 millones, habla de 34 puntos de algo, redondeémoslo a 35 millones más o menos de que tenían permitido. Más de eso no podían gastar en gastos de campaña, ¿verdad? Ese es básicamente ahí no sé si le respondí correctamente a la pregunta. Bueno, respecto al tema de las aportaciones de extranjeros, está prohibida la aportación de extranjeros, tanto personas individuales como jurídicas. Solo se hace una salvedad, excepto que esas aportaciones sean exclusivamente para formación, nada más. Y para eso hay un control específico. De hecho, hay un libro específico que se debe llevar para el control de esas aportaciones. Y seguramente la auditoría, la fiscalización de esos aportes va a ser un poco más profunda, ¿verdad? No va a ser solo, bueno, yo te dije que no podías recibir financiamiento extranjero, pero finalmente sí recibiste, sí. Supuestamente es para formación y capacitación, bueno, demostramos. Entonces seguramente va a haber un proceso de revisión y fiscalización al respecto, ¿verdad? La siguiente pregunta era, me recuerdo si nosotros como ciudadanos... Yo personalmente no las he tenido, ¿verdad? No podría hablar con propiedad al respecto, ¿verdad?
pero vamos a investigar sobre ese tema y le daré saber si logro conseguir una respuesta. Bueno, la siguiente pregunta era sobre si nosotros como ciudadanos podemos hacer fiscalización. En la ley y en el reglamento no establece que, o sea, no sé si está, pero hay que leer más profundamente, pero en mi poco conocimiento, experiencia, es que no existe un procedimiento donde yo puedo, como cualquier particular, llegar al tribunal y decir yo quiero ir a fiscalizar X partido, incluso a través de un nombramiento que me haga incluso el tribunal, puedo llegar a un partido X y decirle, bueno, aquí vine, pues quiero fiscalizarlos. No existe un procedimiento por eso. Lo que sí existe, obviamente, es el tema de la información pública, ¿verdad? Eso sí, como ciudadano, puedo dirigir una carta al tribunal y pedir cuentas de eso, y yo debería explicar en esa carta, que es parte de los requisitos que pide el acceso a la información pública, es que yo debería explicar para qué me va a servir esa información que yo estoy pretendiendo extraer, ¿verdad? O conocer, ¿verdad? Básicamente por ahí va el tema de cómo podríamos fiscalizar. Yo diría que nuestro trabajo, y siendo un poquito más filosófico, yo diría que nuestro trabajo como ciudadanos es exigir a las entidades que hacen fiscalización, pues que lo hagan, ¿verdad? Hoy por hoy la Contraloría General de Cuentas, el tema de fiscalización de partidos políticos, no se pronuncia, ¿verdad? Por lo menos lo poco que yo he podido ver, ¿verdad? No sé si estoy hablando una mentira, ¿verdad? Y después vengan a decirme, mire, usted es mentiroso porque la Contraloría sí está fiscalizando, pero por lo menos no se ve, ¿verdad? No se ve que eso esté sucediendo. Sí se ve que lo haga la unidad de fiscalización, ellos parece que sí trabajan, ¿verdad? Sí, parece que sí se consumen el sueldo, ¿verdad? Les quitan el salario que ganan, porque sí, a ellos sí los he visto hacer mucha fiscalización, ¿verdad? De hecho, yo, oportunidad que tuve de apoyar a un partido político, pues sí, fui fiscalizado por 3 veces, ¿verdad? Entonces, sí trabajan, ¿verdad? Por lo menos en este tema sí puedo decir que sí lo hacen. Habría que, digamos, no tendría una respuesta absoluta, pero mi respuesta sería, tendríamos que exigirlo, ¿verdad? Va por ahí el tema pero no existe un procedimiento, ¿verdad? Y la siguiente pregunta. El tema de las cuentas bancarias sí está regulado, sí está establecido. De hecho, en la última actualización de la ley, por ahí tuvieron que agregar un párrafo, ¿verdad? Que fue necesario porque había mucho debate en ese tema. Era que yo iba a los bancos y no me autorizaban, ¿verdad? La ley habla de que tenemos que tener 2 cuentas bancarias como mínimo para la sede nacional, para el financiamiento público-privado, pero también dice que los comités departamentales y municipales también deberían tener sus 2 cuentas bancarias para financiamiento público y para financiamiento privado. Eso está ahí en la ley, no me recuerdo en qué artículo. En el reglamento de fiscalización tuvieron que sacar agregar un párrafo a la ley porque iba el partido y toda su gente a abrir cuentas y los bancos se negaban a hacerlo, ¿verdad? Dicen, no, ¿cómo vamos a tener tantas cuentas? Imagínense, 22 cuentas para movimientos departamentales, no sé ni cuántas cuentas para municipios, ¿verdad? Y eso es demasiadas cuentas bancarias, y entonces por ahí había resistencia, diría yo, por parte de las entidades bancarias. Entonces ahí agregaron, ¿verdad?, que si en caso, si quieren, vamos a ver si lo encuentro. Dice, cuando no sea posible la apertura de cuentas bancarias a nivel departamental y municipal, en cada sede de donde la organización política tenga organización partidaria vigente, el procedimiento para el manejo de los recursos financieros públicos y privados que reciba la organización política en su jurisdicción, esta debe documentar a través de una declaración jurada en acta notarial de las diferentes causas que no le permitieron cumplir con esa obligación. Habla más, pero no va a leer todo, pero por ahí va el asunto. Tienen que explicar por declaración jurada por qué no pudieron abrir sus cuentas bancarias. Y entonces, ¿cuál es el procedimiento que establece? Este sí me lo sé. El procedimiento es que, bueno, si no pueden los departamentos y municipios tener su cuenta, entonces, ¿cómo le voy a hacer llegar su dinero? Entonces, la sede nacional debe extender un cheque a nombre del secretario general del departamento o del municipio, ¿verdad?
dinero privado o público que le corresponda y de entregarse. Y entonces el secretario, a cambiar el cheque, es responsable de la rendición de cuentas de ese dinero. ¿Dónde lo va a guardar? Eso no está establecido en la ley, ¿verdad? Eso, a lo mejor una caja fuerte en su casa, ¿verdad? O una cuenta. Yo aconsejaría que los organizadores del comité de patronal municipal se pongan de acuerdo para abrir una cuenta que sea fiscalizada por todos ellos, ¿verdad? Y no que quede directamente en las manos del secretario general, ¿verdad? Y obviamente tienen que rendir cuentas a la sede nacional, ir haciendo las liquidaciones periódicas sobre el uso que están haciendo de esa manera. Así se maneja. Sí, se puede. Sí. No está establecido, pero como no está establecido, se puede, ¿verdad? Podemos hacer lo que la ley no prohíbe, ¿verdad? Ajá. Así es. No sé si respondí todas las preguntas. Licenciado José, muy buenos días. Gracias por su exposición. Muchas veces se escuchan los comentarios respecto a que por qué el Tribunal Supremo Electoral paga y tiene la figura de dólar. ¿Por qué los congresistas utilizaron esa figura, licenciado? Esa sería una pregunta. La otra es, en nuestra Constitución está legislado lo que respecta a la figura del finiquito. ¿Qué opina usted respecto a eso? Porque ahora todos los que quieren ser candidatos tienen que tener esa figura, si no, no pasan, ¿verdad? Gracias, muy bien, se lo agradezco. Gracias. Interesantes preguntas. Bueno, el tema me quedaría corto con la respuesta sobre por qué utilizaron la unidad monetaria de dólar, pero voy a investigar y le haré saber en caso que consiga la información. La verdad que, pero parece lógico, ¿no? Porque pensando como contador y financiero, diría yo que yo necesito tener una moneda de referencia que sea sólida, ¿verdad? Y el dólar, pues a lo mejor en el tiempo que se determinó la ley, ¿verdad? Pues era la única moneda que podíamos decir es sólida, y con base en esa pues la voy a manejar, ¿verdad? ¿Por qué no utilicé quetzales? Probablemente porque en aquel tiempo o tal vez no es sólida, digamos, para hacer un análisis económico, ¿verdad? Y que pues recuerde usted que el dinero va perdiendo valor en el tiempo. Le estoy respondiendo como financiero, ¿verdad? Habría que preguntar más allá qué sucedió en aquel tiempo, ¿verdad? Pregunta número 2 con respecto al finiquito. Me pidió mi opinión, porque el proceso, no estoy tan empapado del proceso, ¿verdad? Y de los requisitos que tienen los candidatos. Esa es otra área de experiencia. Pero, ¿qué opino? Definitivamente, estamos hablando hoy de tema de rendición de cuentas y de fiscalización, ¿verdad? Y el tema iba abordado sobre el tema de la transparencia y principalmente sobre la confianza, ¿verdad? Cuando un postulante a cualquier cargo se rehúsa, no quiere o pues, prefiere no, que no haya ese tipo de procedimientos de entregar un finiquito, pues obviamente en automático está haciendo que perdamos la confianza en esa persona, ¿verdad? Entonces, el finiquito creo que fortalece el proceso electoral, ¿verdad? De cualquier posición política, ya, tanto en procesos electorales como en actividades como la que está sucediendo ahorita en la Corte, en el tema de los magistrados ante el TC, ¿verdad? Y segundo que fortalece la confianza de los ciudadanos que están viendo a esa persona que se está postulando en un cargo público. Esa sería mi opinión. Es necesario e indispensable que haya esa rendición de cuentas. Pues bueno, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? O sea, no debería haber ningún problema, a menos que, lo que decía aquí nuestro compañero, ¿verdad? Que de pronto yo soy un pudiente, ¿verdad? Tengo mis cositas ahí que he logrado hacer con el sudor de mi frente, y pues bueno, dadas las cosas que suceden en nuestro país, la corrupción, las extorsiones y todo eso, a lo mejor, tal vez por eso no quiero hacerlo, pero si fuera por eso se entiende, ¿verdad? Por la situación, seguridad que hay en el país, pero si es por el tema de no quiero hacerlo porque no quiero que me vean cosas, o eso es otro tema, ¿verdad? Muy bien. 1, 2, 3. Bueno, buen día, licenciado.
con una pregunta. Cuando un partido político es financiado por el crimen organizado, ¿cómo se podría fiscalizar eso? Porque lo que usted presentó es lo que debería ser. Ahora lo que se hace en Guatemala es lo contrario. Esa es la situación, ¿verdad? Y también los partidos políticos tienen dueño. Ellos ponen el financiamiento hasta el 99%. Entonces no es un acto democrático, es un acto de propiedad y negocio. ¿Qué opina usted de eso? Y de último, yo tuve la experiencia frente a la cuestión del Tribunal Supremo Electoral, donde llevamos, no fui yo, sino que estuve cerca, y le pongo ese ejemplo para que usted, ¿qué opina de eso como el experto en ese tema? Habían donaciones, entonces había que registrar el donante en el Tribunal Supremo Electoral con todos sus datos y le daban todas las acreditaciones. Quedó muy bonito, pero nadie le dio seguimiento, nadie fiscalizó y hasta ahorita se perdió en el tiempo. Entonces yo creo que los mecanismos de control tanto del tribunal pues no sirvieron, solo están de adorno, mucho menos con las personas que donan millones y millones. Interesantes preguntas. Sí, mi estimado, el tema de las aportaciones o los financiamientos de los financistas que se dedican a actividades ilícitas, no es que no se pueda controlar. Mi opinión profesional, por lo poco que conozco del proceso de llevar control y fiscalización de las finanzas, es que sí tenemos un proceso tenemos una maquinaria o un mecanismo que está robusto, probablemente con oportunidades de mejora, seguramente que sí, como todo proceso. Siento que está fuerte, tenemos una buena maquinaria, una buena regulación, creo que estamos bien en ese tema. ¿Qué es lo que sucede? Lo que se nos escapa de las manos, y eso a cualquiera, creería yo, es la intencionalidad de las personas de buscar, ¿verdad?, las alternativas, pues como jugarle la vuelta, dirían por ahí, para que no logren identificar a esas personas que son malas y que están aportando al movimiento político, ¿verdad? Entonces creería yo de que se hace difícil, por lo menos sería mi opinión, se hace difícil lograr identificar a estos financistas, ¿verdad? Y si acaso se logran identificar, no le compete, digamos, a la unidad de fiscalización hacer sentencias sobre ese tipo de cosas, sino que hay otras entidades que se dedican a aplicar la justicia, ¿verdad? De pronto yo como unidad de fiscalización identifico el hallazgo, emito mi informe, lo hago llegar a la Dirección General del Tribunal Supremo Electoral, que ese es el procedimiento, y bueno, ya el tribunal, la dirección tendrá que decidir qué va a hacer con esa información, ¿verdad? No conozco, no soy abogado, no sé si lo que voy a decir es lo correcto, pero pensaría yo que lo adecuado sería que el tribunal eso pues lo llevara al Ministerio Público y se iniciara todo un proceso de investigación. Bueno, eso ya tendría, usted ya sabe qué puede pasar ahí, pero digamos que ese es el procedimiento, ¿verdad? No, creería yo que no es un asunto de la unidad de fiscalización, incluso de ciudadanos venir y decir, mira, que es corrupto, ¿verdad? Y simplemente revelarlo, y aunque a lo mejor a simple vista es evidente que sí, ¿verdad? Y no se puede, no hay ese alcance, está un poco difícil, y no es que el sistema no funcione, ¿verdad? Hablando del proceso de fiscalización, creo que todos los pasos que continúan respecto a la identificación de este tipo de financistas no concluye, no se cierra el círculo. Creo que por ahí va el asunto, ¿verdad? Y me repite la segunda pregunta. Eso de las donaciones. Donaciones que
registran a un tal donante solo por requisito y lo registran en el tribunal, pero no hay control de eso. O sea, Sí, ya lo entendí. Sí, miren, sí existe el control, lo que pasa es que nuevamente vuelve a ver la intencionalidad, lo que decía al inicio de la ponencia, ¿verdad? 100 quetzales en manos de... Ya me lo quitaron. 100 quetzales en manos de un drogadicto no es lo mismo en manos de la caridad, ¿verdad? Siempre es el tema de la intencionalidad, ¿verdad? Porque yo puedo decirle aquí al caballero, mira, digamos, yo soy malo, ¿verdad? Y mira, yo quiero aportarle plata, pero yo no puedo porque yo soy malo, ¿verdad? Entonces yo se lo doy a él, ¿verdad? Y ¿qué es lo que usted cree? Creo que el ejemplo que está diciendo, ¿verdad? Y entonces lo ponen a él con su nombre, apellido y todo, ¿verdad? Lo registran y él es el donante, ¿verdad? Por las cantidades que se manejan, por pensemos barato, $500,000 de quetzales, la ley establece que él debería extender una declaración jurada y bajo juramento decir de dónde salió ese dinero, ¿verdad? Cuando entre un proceso de investigación, que eso es lo que ya no se hace, y ahí en eso tiene usted toda la razón, ¿verdad? Cuando ve el tribunal y dice, ¿cuál es su nombre, caballero? Cuando ven el nombre de Juan, ahí en esos libros, pues bueno, van a llegar al partido y decir, bueno, Juan no me dio $1,000,000 de quetzales, quiero ver los comprobantes. Entonces va a estar el recibo, a lo mejor va a estar la transferencia bancaria, porque a veces se hace todo bien, ¿verdad? Está la transferencia bancaria, está el cheque a lo mejor, ¿verdad? Y está la declaración jurada, que él juró, ¿verdad? Que ese dinero es lícito y venía de un origen lícito. Ahora, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llega la unidad de fiscalización. Ahora, faltaría indagar un poquito más. Entonces, creo que hasta ahí no ha llegado el tema de la fiscalización y que creo que sería una oportunidad de mejora, ¿verdad? De ir un poco más allá. Entonces, de ir a ver cómo Juan consiguió ese dinero, ¿verdad? Porque a lo mejor no existe en la cuenta de Juan una transferencia, ¿verdad? O una generación de ese efectivo de manera lícita, como por ejemplo si tiene una empresa, las ventas de su negocio, o si tiene un trabajo, pues los salarios que recibe, ¿verdad? Y que se pueda justificar. Hasta ahí diría yo que no hemos llegado. Para ir cerrando esta ronda, sería el compañero aquí, y hay una pregunta al aire. Sí, muchas gracias por su disertación, estuvo muy puntual, muy clara, muy concisa, creo que a mí me dejó muy pocas dudas, más bien algunas observaciones. Creo que la ley electoral tiene que seguir siendo modificada, porque no es posible que a un partido político le den 50 centavos de dólares por voto y a un comité cívico 10, ¿ya? Y ¿cómo se llama? Y además el partido político y el comité cívico tienen las mismas obligaciones. Eso por un lado. Por otro lado, tal vez como una pregunta es si el TSE tiene formatos para los recibos o cada partido tiene que hacer su propio estilo de recibo para presentarlo, ¿no? Y solo como refiriéndose a la alegoría que hizo del billete, que me parece muy interesante al final. Yo estaba en la Sexta Avenida en esos días de Navidad que ahí circula mucha gente. Me alcanzó una señorita, me dijo, señor, botó su dinero. Y ella había recorrido como más de media cuadra para alcanzarme. Y me dice, allá atrás hay un señor que si lo tiene. Hasta me entró un poco de duda. Y cabal, más adelante había un señor que tenía con el zapato encima del billete, un billete de 100. Por eso me acordé de la cuestión esta. Y me lo entregaron. Entonces uno en este país donde la corrupción ha permeado a todos los niveles sociales, realmente uno a veces dice, hay gente honrada todavía. Gracias. Lo que es común ahora parece, lo que debería ser común ahora es extraño. Sí, no hay un formato, digamos, una imagen de cómo debería ser el recibo, pero sí hay requisitos, ¿verdad? Hay un artículo ahí en el reglamento que establece cuáles son requisitos: nombre completo, dirección, DPI. Entonces, con que cumpla todos los requisitos, no importa la forma visual del recibo, pues es válido. No, solamente para reafirmar lo que estaba diciendo usted, el por qué está calculado en dólar. Okay. Estaba yo leyendo ahí, entonces
Lo que dice ahí es que es para garantizar la estabilidad del valor, ¿va?, del pago de la deuda política desde el Estado. Eso, o sea, lo que usted indicó es así. Muchas gracias. Nada más. Pero sí, a veces pasa en las leyes que tienen unas causas justificadas. Yo me recuerdo cuando en la escuela nos daban el catecismo constitucional, ¿se recuerdan ustedes? Sí. Híjole, ya les dije mi edad, ¿verdad? Uno no entiende, cuando uno lee la Constitución a secas, uno no la comprende, y más cuando uno es... Yo era niño, ni siquiera era adolescente, porque era en la escuela. Pero el catecismo constitucional pues le va abriendo a uno la mente, porque ahí explica por qué es que, no todo, pero por qué es que se fundamenta, cuál es el fundamento de X o Y artículo, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, licenciado Zoom. Tengo dos preguntas. Una es si dentro de su experiencia, cuando usted ha revisado por parte del Tribunal Supremo Electoral a los partidos políticos, si usted ha tenido en su mano los recibos que emiten los partidos políticos por concepto de ingresos. ¿Por qué razón? Regularmente en todas las constituciones de los partidos políticos existe un artículo que indica que el partido debe sostenerse con los aportes de los afiliados. Y naturalmente, pues por muy poca que sea esa cantidad, usted mencionaba un quetzal, pues debería de haber cada mes 100 recibos de a quetzal, porque son 100 personas las que cotizan. Y esos serían los ingresos ordinarios con documentos legales del partido. Y esos recibos deben de ser registrados por dos instituciones hoy por hoy. Una sería la Contraloría General de Cuentas y la otra la SAT. Entonces, si usted ha tenido eso en sus manos, si los ha visto, y le voy a explicar luego por qué. Y la otra pregunta es, usted indicaba que cuando un partido político saca más del 5% de votos o tiene uno o más diputados, pues tiene derecho, de acuerdo a los votos que sacó en las elecciones, a determinada cantidad, que es la deuda política que el gobierno le da a los partidos. Pero esa cantidad, usted indicaba para qué era un 30%, para qué era un 20% y para qué era el 50% restante. En este caso, ese 50% restante, entiendo lo siguiente: de acuerdo a la ley, todo partido político, para que exista, tiene que estar registrado y tener organización en 12 departamentos, y en cada departamento 5 municipios. Por lo tanto, si multiplicamos 5 y en cada municipio tiene que tener 60 personas, que es lo mínimo. Quiere decir que en un municipio tenemos 60 personas, pero como son 12 departamentos, pues ese partido tiene a nivel nacional 3.600 personas. Entonces, un municipio, hablemos el que fuera, pero que está legalmente registrado, es uno de los 5, le llega esa cantidad de dinero a ese comité ejecutivo municipal por la cantidad de afiliados que tienen, porque la verdad eso nunca lo dan a conocer ni el Tribunal Supremo Electoral, que es el que tendría que tener la obligación de hacerlo, para que sepamos que sí llegó a un partido político, a una filial, una cantidad de acuerdo a los votantes que tuvo ese municipio. Solamente, licenciado. Muchas gracias. Voy a empezar de atrás en sus preguntas, respondiendo a esta última. Está establecido un procedimiento. Cuando un partido ya tiene derecho a recibir financiamiento público, está establecido un procedimiento para pedirlo, ¿verdad? Se pide en junio o julio, algo así, de cada año, ¿verdad? Y hay unos requisitos, ¿verdad? Y entre esos requisitos, para ir al punto de la pregunta, exigen una distribución de cómo se va a distribuir ese financiamiento que van a recibir. Obviamente ellos lo van a revisar, lo van a evaluar,
es el partido político, no es que lo propone, sino que con base a unos parámetros que están establecidos en la ley, que ahorita no me recuerdo, pero están en la ley, con base a unos parámetros se hace una matriz, ¿verdad? De departamentos, de municipios, se asignan los montos, obviamente debe cuadrar con el monto global que va a recibir, y eso se presenta al tribunal. Entonces, cuando se presenta, bueno, de hecho, creo que es una unidad ahí de tesorería del tribunal, y entonces ellos lo van a revisar, y si cumple con todos los requisitos, pues van a entregar, pero ya se sabe, y esa información, si no está publicada, digamos, en el sitio web del tribunal, seguramente es público, usted lo podría pedir, pero digamos que sí existe esa distribución. Ahora, si usted me pregunta, mire, es que yo no he visto que los municipios o los departamentos lo reciban, eso sí sería otro 100 quetzales, de saber qué ha pasado, ¿verdad? No sabría decirlo en ese aspecto. Ahora, pero sí estoy seguro que sí se presenta cuánto va a recibir. Hay municipios que reciben, por lo menos la experiencia que he tenido, 2.000 quetzales, hay otros municipios que reciben 10.000 quetzales, departamentos que reciben 20.000 quetzales, cosas así, más o menos. Y no es que mis cifras estén siendo se considere como algo común, ¿verdad? Y la primera pregunta que hacía es si he tenido acceso. Claro que he tenido acceso, ¿verdad? Y es de hecho es muy engorroso ese tema, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos que nosotros hacemos una actividad, digamos, vamos a dar una conferencia, ¿verdad? Y con fines de autofinanciarse, es decir, cada persona que va a llegar va a comprar un pase, ¿verdad? O va a hacer una aportación. Pues bueno, lo que sucedió una vez en mi experiencia es que tuvimos que poner todas unas mesas, ¿verdad? de personas que nos apoyaron en la gestión, y cada persona que llegaba, es que los recibos antes eran a mano, ¿verdad? Hoy son electrónicos, ¿verdad? Antes a mano, y cada uno llenaba su recibo, ¿verdad? Y si daban más o de la aportación, pues también había que hacer la negociación. Sí existe el procedimiento, y sí es un poco engorroso porque sí se debe hacer un recibo por cada aporte. No sé si... Sí, solo para ampliar, lo que sucede, licenciado Zoom, es que hace unos 8 o 9 años en la facultad en la Escuela de Ciencias Políticas tuvimos 5 equipos de 3 personas cada uno, y fuimos a 5 partidos diferentes, que era parte del trabajo, a investigar si queríamos ver allí, y llevábamos una carta de la escuela con nuestros nombres y copia al tribunal. Pero los partidos, así como lo oyen, 3 veces fuimos en un mes y nunca nos entregaron lo que queríamos ver. Primero, sus estatutos. Segundo, sus documentos que tenían de registro. Y nada de eso aparece. Okay. ¿Qué partidos fueron? Uno de ellos ya desapareció, líder. Uy, pero sí seguramente lo tienen. Yo me recuerdo de unas cajas repletas de copias de recibo, ¿verdad? Porque en cada lado que había que ir había que hacer, ¿verdad? Por lo menos puedo decirle de que sí existen, para que lo hagan todos o que se lo quieran mostrar, eso queda fuera del alcance. Dígame. Muchísimas gracias, licenciado, ahí por su interesante, y también al público por sus interesantes aportes. Ya para cerrar esta ronda de preguntas, vamos a hacer una pregunta que estaba ahí en el mail. Gracias. Por medio de Facebook nos pregunta Héctor Escobar López. Pregunta, la cuenta de pérdidas, ¿qué porcentaje es permitido del manejo de capital? E igualmente, la cuenta de la reserva, ¿qué porcentaje debe tener según la ley de bancos? ¿Cuándo son sujetos a la investigación de la SIB? Esa es la pregunta. Ok. Muy buenos días a la audiencia en línea. Es una pregunta muy técnica y que percibo que está muy enfocada al ámbito privado y no necesariamente público. En el ámbito público no se maneja, si bien es cierto, se presenta un estado, pareciera ser que es estado de resultados, pero realmente el nombre técnico es estado de ingresos y gastos del partido, ¿verdad? O sea, solamente se reporta cuánto ingresó y cuánto gastó. No existe una premisa que diga, miren, los partidos pueden reportar una pérdida de tal porcentaje, como en el caso de las
de la iniciativa privada, ¿verdad? Que en el impuesto sobre la renta está establecido que pues, pueden reportar hasta el 3% de pérdida durante 2 o 3 años, creo que es, ¿verdad? Entonces, ahí para la iniciativa privada sí existe esa premisa, pero para el sector de la contabilidad de los partidos políticos, que es una contabilidad muy específica, no puede considerarse como una contabilidad como todas las demás contabilidades, es muy específica, no está ese límite, cuánto puede perder y cuántos años puede reportar pérdida. En realidad, un partido político casi siempre va a tener un poquito más de excedentes, ¿verdad?, en el tema de gasto, ¿verdad? Y pues seguramente porque ha pedido, también puede recurrir a fuentes de financiamiento, ¿verdad? Entonces eso puede elevar un poquito los gastos y no los ingresos. Por ahí. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, por sus interesantes aportes en este tema que pues da para mucho. Es imposible abordarlo en este tiempo corto. Hay un tema que surgió muy interesante, el tema del finiquito. Fíjense que he tenido experiencias con otros colegas también que pasan años y después cuando intentan ingresar a otra institución sabe que tienen todavía pendiente y cuando van a ver la multa es altísima, porque siempre se tienen aproximadamente de 30 días hábiles cuando uno toma posesión y también cuando uno deja el cargo, pero mucha gente no lo hace. Se van, se ponen a trabajar ya sea en la iniciativa privada, en otras instituciones y no hacen lo del finiquito. Y ojo, también hay una cierta cantidad, si gana abajo de 8,000 quetzales no tiene por qué presentarlo, ¿verdad? Pero si gana arriba de 8,000 sí es necesario que le den su finiquito para poder optar. Y eso muchas veces ha cerrado las puertas a muchas personas que desean volver a incorporarse a la comunidad pública activa, ¿verdad? Entonces esto, mucho ojo con eso del finiquito, ya sea que porque se opte para cargos públicos o que se desea ingresar, siempre hay que, cuando se toma posesión y cuando se deja el cargo. Entonces con esto me quedaría. Muchísimas gracias. Ahí un aplauso por favor para nuestro presidente. Me llamó la atención también que la ronda de preguntas pues abordó bastante tiempo. Es interesante ver cómo también estos temas generan precisamente lo que nosotros esperamos. Ahora les voy a pedir su colaboración. Si pueden escanear este código ahí en su teléfono, este les va a redirigir a una pequeña encuesta, donde también es importante sus aportes. Nosotros también queremos saber su opinión y al finalizar la encuesta, que trata algunos aspectos, también hay una parte donde ustedes pueden también dar su opinión, qué tema les gustaría que se abordara, ¿verdad? Porque también nosotros nos nutrimos de lo que ustedes vienen a aprender y yo sé que aquí hay mucho talento, todos ustedes tienen una gran experiencia y pues nos pueden aportar. Si alguien no lo puede escanear por diversas razones, me dice, yo con mucho gusto le mando el link vía WhatsApp.